Saludos mis amigos y hermanos, qué bendición tener la oportunidad de reunirnos por este medio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema sumamente importante, muy interesante, el tema los celos. ¿Será cierto que el que no cela no ama? ¿Y qué decir de que aún Dios es celoso? ¿Qué podemos ver en todo esto en la Biblia? Los ejemplos bíblicos, todas las cosas que podemos ver comparada con el mundo que nos ha tocado vivir, la realidad de hoy en día en cada país del mundo. ¿Qué es la solución a esta situación? Todo lo concerniente al tema de los celos lo veremos en breve. Le invito a orar en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, te damos por cada persona, cada familia, en este día particular y especial que hemos mencionado para que tú le asistas, para que tú le respondas su pedido, Señor, para que tú hagas un milagro en su vida. Pero también te agradecemos por aquellas personas como Claribel que ya testifican de que el milagro se ha operado en su vida. Gracias por los resultados que ha obtenido de la biopsia que le han entregado. Gracias, Señor, por la alegría y la paz que retornan a esa familia, a ese hogar y a todo su vecindario que a una estaban unidos en oración junto a nosotros para que tú, Señor, hicieras ese gran milagro. También te estamos rogando, Señor, por aquellas personas que en este momento están atravesando por situaciones difíciles de salud, situaciones de pérdidas, algunos, para que tú le consueles, tú le fortalezcas. Queremos, Señor, rogarte por la familia Pichardo, para que tú le sigas fortaleciendo en la bendita esperanza. También queremos pedirte que sigas fortaleciendo a nuestra hermana Ángeles y familia, para que en medio de la pérdida que le ha tocado enfrentar, sientan el consuelo del Espíritu Santo. También, Señor, te agradecemos por las personas que han decidido entregarse a ti mediante el bautismo, que han decidido entregar su vida para que sus nombres se inscriban en el libro de la vida del Cordero. También, Señor, por cada familia, incluyendo nuestra familia, nuestros familiares, los que están cerca, los que están lejos, Señor, que tú le puedas visitar en este día y asegurarle que tu protección, tu seguridad están a su lado. Gracias por responder esta petición y también la que te están elevando nuestros amigos y hermanos desde el lugar donde están conectados con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nueva vez agradecemos al Señor por la oportunidad que nos brinda en este Día Internacional de la Familia de llegar hasta ustedes con esta temática que vamos a desarrollar. Queremos que usted tenga Biblia en mano y si quiere tomar también algunas anotaciones, tenga lápiz y papel a mano para usted centralizar el estudio que hemos de expresar, marcarlo y tenerlo allí presente, no solo para su beneficio personal, sino también para ser un canal de bendición a otras personas que pueden estar también necesitadas de esta verdad, de este mensaje que vamos a compartir. Los celos. Ya habíamos formulado dos preguntas sobre ¿será cierto que el que no cela no ama? ¿Y qué decir de los celos de Dios? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. ¿Qué describe con todo esto la palabra? ¿Qué impacto tiene todo esto sobre la realidad que vivimos? Lo primero que queremos presentar son los conceptos básicos que tiene esta palabra, este fenómeno de los celos. La palabra celos deriva etimológicamente del latín celus, que a su vez viene del griego celos, que significa ardor. Significa ardor, etimológicamente la palabra celo, que proviene tanto del latín celus como del griego celos. Y esta palabra ardor, que es el significado real de celo, a su vez es sinónimo de aplicación, entusiasmo, fervor, pero entonces tiene varias acepciones esta palabra, desde amor extremado y eficaz con relación a la gloria de Dios y al bien de las almas, sentir celo por eso, hasta la sospecha, la inquietud, la incertidumbre, el recelo de que la persona amada
haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra persona. Estas ascensiones o estos extremos puede tener la palabra o el fenómeno de los celos. Esa definición que tiene que ver básicamente con sentir esa inseguridad, esa inestabilidad, esa desconfianza, esa sospecha en relación con la persona amada, es el efecto más destructivo, como vamos a ver, que es capaz de provocar tantas muertes alrededor del mundo cada día y cada año. Las cifras, las estadísticas son enormes. En un intento de nosotros describir lo que es la palabra celo, el fenómeno de los celos, queremos entregar básicamente el concepto de la inseguridad, de la inquietud y la suspicacia que despierta este sentimiento que se torna enfermizo. Sin embargo, hay que reconocer que hay diferentes tipos de celos que podemos ver tanto en la palabra de Dios como también en la realidad misma que nos toca vivir. Los celos, en sentido general, son visitantes conocidos por todas las personas. Escuchen, los celos son visitantes conocidos por todas las personas. Es una emoción universal. Toda persona ha sentido celo en mayor o menor grado y con relación a diferentes objetos o personas en alguna etapa de su vida. Y eso entonces tiene que crear el marco de lo que estamos estudiando justamente en este momento. Eso significa que cualquiera puede ser víctima de esos arrebatos apasionados, conocidos como celos. Además de los celos entre hermanos, existen también las mismas pasiones en la amistad. Hay celos de amistad, fuertes celos de amistad, de compañerismo, a veces en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, y en toda relación que constituye algún tipo de vínculo de afecto mutuo, puede darse la condición del celo. El celo aparece como un sentimiento de posesión egoísta, de posesión exclusiva. Y cuando ese sentimiento de posesión egoísta se ve frustrado o cree descubrir la falta de exclusividad de ese sentimiento, entonces reacciona. Pero donde adquiere el celo la mayor virulencia e intensidad es en la vida matrimonial. En ningún otro escenario tiene una virulencia y una intensidad tan marcada, tan profunda como en la vida matrimonial. La expresión más terrible de los celos es cuando se pone bajo sospecha el amor que une a una determinada pareja. Cuando se ha puesto bajo sospecha, cualquier cosa puede verse con un matiz o a través de un cristal que va a alterar indefectiblemente la realidad de lo que se está mirando, la realidad de lo que se está percibiendo. En ese momento es cuando el monstruo de los celos, que lo define William Shakespeare como el monstruo de los ojos verdes, sale justamente para amenazar con destruirlo todo, con acabarlo absolutamente todo. ¿Qué dice la Biblia? Y es uno de los aspectos más importantes que vamos a desarrollar en nuestro tema hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre los celos? Con Biblia en mano buscamos ahora el siguiente pasaje interesante. En la carta del apóstol Santiago, en Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17, encontramos lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: porque donde hay celos, estamos leyendo en la palabra, donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, o sea, tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Qué importante esta declaración, la primera que vemos en la Biblia con relación al tema de los celos. Repito la cita, está en Santiago capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuánta turbación está describiendo la palabra de Dios que existe en el lugar donde se le da cabida a los celos. Ahora note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 3. 1 Corintios 3:3 dice: pues aún son inmaduros, le dice el apóstol Pablo a los creyentes allí en Corinto, aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos, escuchen, mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros?
¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Así que con esto el apóstol Pablo está describiendo que aún entre los creyentes de repente se detona este mal de los celos. Puede aparecer, puede darse de repente esta condición de los celos. En el libro de Gálatas, también el apóstol Pablo, en Gálatas 5, versículos 19 y 20, Gálatas 5, 19 y 20, ahí el apóstol Pablo se refiere a lo siguiente, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, atención, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y mire ahora, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Note en qué paquete está situado aquí el fenómeno de los celos, rodeado por las iras, los pleitos, las contiendas, las enemistades, la idolatría, todo tipo de mal destructivo, incluso la borrachera, las divisiones, tantas cosas malas que son las que adornan aquí este fenómeno de los celos. Igualmente en Santiago, cuando nos dice allí que donde hay celos, hay contención, está indicando que los celos como fenómeno nunca se presentan solos, siempre tienen que crear algún tipo de rivalidad, algún tipo de lucha, algún tipo de confrontación. Y nos llama la atención el hecho de que el apóstol Pablo, con referencia a los celos, dice que constituye una obra de la carne. No es un fruto del espíritu, es una obra que demuestra que la persona está puramente en la carne, lo cual produce perturbación, todo tipo de obra perversa. Los celos realmente son perturbadores, porque de una u otra manera dañan relaciones, ya sean de amistad, relaciones laborales, relaciones de afecto mutuo, relaciones de noviazgo, rupturas matrimoniales. ¿Cuántas personas al pasar los años, las décadas, todavía se lamentan cuando miran hacia atrás de lo que pudo haber sido su vida, de no haber dado rienda suelta a un estallido de los celos en algún momento, cuando tuvo la oportunidad de posiblemente entablar una relación excelente en lo que tiene que ver con el matrimonio? Una pareja puede celar por el simple hecho incluso de ver que está saliendo un número desconocido en el teléfono de su pareja, por el simple hecho, o sencillamente por la llamada de un amigo, hasta de un familiar de la persona que es objeto del celo. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que también nos dice algo interesante en el libro por excelencia para las relaciones sentimentales, lo que tiene que ver con el libro de Cantares, donde allí se le canta al amor. Hay expresiones de amor eros, el amor de la pareja, el amor que se manifiesta en la intimidad. Y entonces en ese contexto dice el libro Cantar de los Cantares, capítulo 8, en el versículo 6, Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, allí como para que no me olvides, para que me tengas presente, pendiente, para que me ames. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, pero duro como el sepulcro. Otras versiones dicen duros como el infierno son los celos. Sí, dicen muchas de las versiones, duros como el infierno son los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama, duro como el Seol los celos. Cuánta maldad, cuánta destrucción, cuánto dolor se ha derivado en familias, no solo en la pareja de esposos, sino también entre los hijos. Cuántos resultados devastadores han ocurrido en familias que jamás han logrado ser lo mismo que fueron, y cómo se quebrantaron perspectivas, proyectos, planes maravillosos que tenían para el futuro. Todo esto lo presenta la Biblia con relación al tema de los celos. Ahora, la Biblia tiene otro acápite importante que también vamos a analizar en el desarrollo de esta temática. ¿Cuáles son los casos bíblicos más relevantes de celos que presenta la Escritura? ¿Cuáles son esos casos más relevantes? Bueno, nosotros encontramos muchos, encontramos varios en la palabra. Uno de ellos, de los que encontramos, lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 4. Allí está el caso de Caín y Abel, cómo los celos generaron la primera muerte en el planeta Tierra.
De hecho, es estudiado por los especialistas de la conducta mental lo que tiene que ver en los celos que se despiertan en el hermano mayor cuando nace su hermano, el que le sigue, y cómo esto deriva todo un sinnúmero de características, de síndromes que con frecuencia se dan y que tienen que ser bien manejados, bien tratados, especialmente por los padres. Pues algo similar a eso que ha sido objeto de estudio por psicólogos y otros tipos de especialistas, pues hablan acerca de ese primer arrebato de celos que tuvo Caín. No pudo controlarlo él, tenía la capacidad de hacerlo. Dios le dijo, el pecado está acechando. Tú no quieres controlarlo, pero tú puedes controlarlo, le dice el Señor. Y está a la puerta queriendo dominarte. Pero él se dejó dominar por ese arrebato de celos que finalmente propiciaron, repito, no solo la muerte de su hermano Abel, la muerte del primer ser humano en el planeta Tierra, producto de los celos, producto de que el Señor mostró agrado hacia la ofrenda de su hermano Abel, pero a él no. Ver que de esa manera los afectos fueron dirigidos hacia otra persona hizo que apareciera esa conducta celosa y recelosa, ese sentimiento tóxico que todavía hasta el día de hoy, 6.000 años después de ese evento que se dio allí frente a la puerta del Edén, todavía siga provocando mal. Pero ¿por qué limitarnos al Génesis? Cuando la Biblia describe que el pecado mismo surgió por alguien que en el escenario del cielo se sintió celoso, Lucifer, sintió celos del arcángel Miguel, sintió celos del amado Hijo de Dios, sintió celos de la posición exaltada y de los honores que se le rendían solo al amado Hijo de Dios. Y esos celos llevaron entonces a caer de su encumbrado puesto a ese ser majestuoso llamado Lucifer. Y una vez nos trasladamos otra vez a la historia bíblica, allí temprano en el libro del Génesis, luego del caso de Caín que provocó la primera muerte en el planeta Tierra, encontramos también celos que se generan entre Sara y Agar. Allí cuando en el escenario de la vida, de la familia, del hogar de Abraham, se suscitaron los hechos que conocemos allí, pero de manera especial porque Agar pudo tener un hijo antes de que lograra concebir Sara, que no tenía la posibilidad hasta el momento de concebir hijos, era estéril, y esto creó una rivalidad, produjo una situación de celos, que como resultado de allí se dividió una familia cuya confrontación se ve hoy todavía en el Medio Oriente, producto de dos descendientes, de dos hijos de Abraham, los cuales fueron Ismael y también Isaac. Así que definitivamente los celos allí tuvieron una presencia particular. Luego de eso continuamos en la historia bíblica y encontramos los celos que se producen por Jacob entre Raquel y Lea, y cómo se reclamaban mutuamente, y cómo cada tarde al concluir un día había una lucha por cuál era la que realmente iba a tener la primacía con su esposo Jacob. Increíble. Hay otro caso interesante de celos, otra vez en el círculo de los hermanos, es entre José y sus hermanos, que el celo se despertó cuando su padre Jacob regaló una túnica de colores, una túnica principesca a su hermano José, y al mostrar de alguna manera este tipo de preferencia en forma visible, se despertaron los celos en una forma desbordada, descontrolada, que hicieron que los hermanos de José intentaran matarlo y luego lo vendieran finalmente como esclavo. En la historia bíblica encontramos también cómo la Biblia presenta que los celos provocaron una rivalidad entre Penina y Ana. Ana, la madre de Samuel, y como Penina, porque también lograba tener hijos y Ana no, también pues en un arranque de celo le echaba en cara el hecho de que ella no podía tener hijos, a pesar de que entre las esposas pues el Cana realmente le daba toda la preferencia a Ana, pero esto despertó una condición de celos especial. ¿Y qué decir de Saúl, cuyos celos se despertaron en una manera enfermiza, en una forma tóxica, cuando regresando de la batalla donde David derrotó a Goliat, comenzaron las damas especialmente en su arenga de victoria, recibiéndole en la puerta de Jerusalén, a gritar y decir: Saúl derrotó a sus miles
y David a sus 10.000. Esta comparación despertó unos celos que nos hace entender por qué todavía se despiertan celos en el área laboral, en el área familiar, aún en el círculo del hogar, en los estudios. Y la iglesia no se escapa, porque estamos hablando de cómo el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios: ustedes están demostrando que son inmaduros, con esa conducta puramente carnal, humana, con esos celos que están manifestando. Desde que se hace una comparación, desde que dos personas realizan la misma tarea, algunos comienzan a comparar, comienzan a confrontar, y esto produce que se despierten los celos. Pero usted no tiene que permitir que esos celos surjan, que se desborden. Usted puede controlarlo, porque eso fue lo que le dijo el Señor a Caín. Por lo menos en ese plano el control está en sus manos. Vamos a ver que hay un tipo de celo que ya se escapa de lo que es el control de las personas, pero aquí en lo que tiene que ver con esto de comparar entre hermanos, ya sea en el plano de la familia, en la fe, en el área laboral, aún los celos profesionales, todo ese tipo de celos puede ser controlado. A ese tipo de celos se refirió el Señor cuando habló con Caín y le dijo: el pecado está a la puerta queriendo dominarte, ese pecado del celo, pero tú puedes dominarlo, sujétalo antes de que él te domine a ti, pero surgen de manera espontánea. Ahora entramos a esa parte de nuestro tema que hemos titulado Cuando los celos matan. En el marco del tema los celos, cuando los celos matan. Y es uno de los aspectos más delicados de esta temática que tiene que ver con los celos. Un relato de una de las obras más famosas de William Shakespeare, el mismo que escribió el drama de Romeo y Julieta, en una obra llamada Otelo, que algunos consideran que es la obra cumbre de Shakespeare. Allí se relata el hecho de que el protagonista de esta obra, Otelo, como se llama, era un noble descendiente o habitante de las tierras del norte de África, especialmente de Marruecos. Tenía u ostentaba un alto cargo en el ejército militar de Valencia, y entonces básicamente él se encontraba desarrollando su carrera militar en Venecia, y allí se casa con una personaje de esta obra llamada Desdémona, quien se casa con Otelo, según la obra de William Shakespeare, en contra de los deseos de su padre. Así que le pasa por encima a los dictados de su padre, que le indicaba que no se casara con Otelo, y Desdémona se casa con Otelo. Sin embargo, el asistente de Otelo, llamado Yago, escuche, el asistente de Otelo, quien se había casado con Desdémona, llamado Yago, ofendido porque su jefe Otelo había preferido a Casio para un ascenso dentro de lo que era su equipo, de lo que era su staff, el asistente de Otelo, Yago, ofendido por eso, decide cobrar venganza de ambos, tanto de Otelo, que es su jefe, como también de Casio, quien había obtenido el ascenso que él quería, Yago. Y entonces, como una forma de venganza, dice Shakespeare, que este Yago estimula los celos de Otelo, sugiriéndole de manera muy sutil, que Desdémona, su esposa, mantiene una relación amorosa secreta con Casio, a quien él había ascendido al alto cargo. A lo que de inmediato dice la obra que Otelo, enloquecido y cegado por los celos, por esa sospecha que había despertado Yago con su comentario, estrangula a su esposa Desdémona y luego se suicida. En esa obra, Yago realmente es la personificación de Lucifer, un monstruo subterráneo, subrepticio, perverso, que conduce de manera muy sutil su tarea corrosiva de minar la confianza dentro de un matrimonio, para que se produzca no solo una confrontación, sino una tragedia que dio al traste con la muerte tanto de quien era Otelo como Desdémona, su esposa. La pareja, este matrimonio, finalmente termina en la muerte. ¿Cuántos matrimonios? Bueno, según las estadísticas, cerca de 300 muertes ocurren
cada año, solo en un país pequeño como el nuestro, cerca de 300 por motivos pasionales, donde los celos juegan el papel principal. No estamos hablando de un fenómeno que es juego, no estamos hablando de un capricho, de un sentimiento que a veces la gente utiliza como chanza cuando le dice ¿estás celoso? O le dice ¿estás celosa? No es un juego. Estamos hablando de un fenómeno que puede convertirse en un sentimiento tóxico que lleve a la muerte del que lo posee y de la víctima, que finalmente también es arrastrada y con frecuencia es la primera víctima, la persona que se está celando. Cuando la persona celosa entra en ese proceso obsesivo y continuamente está repasando esas escenas donde no solo pudo ver algo que le despertara la sospecha, sino que su propia imaginación crea cuadros, crea condiciones, influye entonces de manera clara en lo que es la persona, esa persona que es objeto de sus celos, la víctima. ¿Y en qué termina esto? Es habitual que quien es objeto de los celos de otra persona ingrese en ese juego agresivo en el que intenta entonces demostrar incesantemente lo que es su inocencia. Y claro, al intentar demostrar su inocencia, la persona que es objeto de los celos, a quien se está celando, todos esos esfuerzos son infructuosos. Puede por algún momentito, de manera temporal, calmar lo que es la ira, lo que es el descontrol de esta actitud tóxica de la persona, pero finalmente esto resurge otra vez como un monstruo que domina las facultades de la persona que tiene esta condición de celos o celopatía. Pero si los celos ya obtuvieron características justamente de patología, como hemos dicho, es decir, celos enfermizos, será un intento inútil, totalmente inútil de la persona o de cualquiera que quiera intervenir sin algún tipo de asistencia profesional para calmar esa condición. A medida que pasa el tiempo y la víctima se va plegando completamente ante las demandas del celoso o de la celosa, el alivio simplemente es superficial, porque la persona que está siendo objeto de los celos estará renunciando a sus posturas, a sus preferencias, a sus amistades. Muchas veces tiene que renunciar hasta el hecho de visitar familiares. Tiene a veces que abandonar un área de trabajo. Tiene que complacer todos los caprichos enfermizos en esa condición tóxica del celoso, llegando incluso al punto, el que es objeto de los celos, la víctima llega incluso a considerarse como culpable en algún grado, llega a autoculparse a sí misma la persona que siente ese acoso constante por el celo. La persona pierde su autoestima y estará tremendamente afectada durante su vida en todas las áreas de lo que tiene que ver con su existencia. Ese tipo de cosas no se tolera por mucho tiempo. Puede incluso llevar a la persona que es objeto de los celos, a la víctima, a somatizar. Puede incluso detonar esto en un accidente cerebrovascular. Puede llevar a la persona esta situación incluso a un infarto fulminante. Puede llevarle a una parálisis. Puede llevarle a diferentes situaciones. Y puede llevarle finalmente hasta la muerte en manos de la persona que justamente tiene esos celos que le ciegan, que totalmente le quitan la mirada, que vive constantemente observando todo lo de la otra persona, desde el teléfono, desde el móvil, desde el celular, hasta chequeando toda su ropa cuando la persona finalmente se cambia en la casa de vestimenta. ¿Cuántas cosas la persona que tiene esta condición afectará en la vida de todo el hogar, de toda la familia? Y lo que nosotros queremos con relación a esta situación que ocurre en tantos lugares, más común de lo que usted se imagina, la cantidad de casos que tenemos que asistir en ese orden, la cantidad de casos que ha llegado a puntos trágicos, incluso aspectos que nunca han salido a la luz públicas, hasta muertes que finalmente han quedado como muertes normales, cuando realmente detrás de ello estuvo la acción de un celoso, de una celosa que en su condición enfermiza, en su condición tóxica, llevó finalmente a la muerte a la otra persona de manera directa o indirecta, porque hay muchas cosas detrás de toda esta condición. No todo lo vemos en las noticias, existen muchos casos lamentables y por eso
nos esforzamos por llevar este conocimiento y como en la parte final daremos soluciones a estas situaciones, queremos que en el nombre del Señor las familias, desde este día que es considerado como el Día Internacional de la Familia, haya un cambio radical que glorifique el nombre del Señor en la vida de la persona, en la vida de la pareja, en el hogar, en las familias en sentido general, porque los celos constituyen un mal, no le quepa la menor duda, un mal que destruye las relaciones todas, prácticamente en la vida. Los expertos aseguran que no existe ninguna persona que no sea vulnerable a este tipo de cosas. Por eso, con este conocimiento que nos da la palabra, con este conocimiento que también a la luz de la ciencia puede verificarse, debemos estar siempre alerta ante el menor destello que puede existir de un celo, de una condición que realmente vaya a afectar no solo a la relación, sino todo el hogar o toda la familia. Y claro, muchas personas se escudan en el hecho de que están tratando de proteger su pareja, de que quieren cuidar su matrimonio y que lo están cuidando y que por eso persiguen, que por eso pagan a un detective para que persiga a su pareja. Imagínese usted todas las cosas que se derivan de estas situaciones. Y ya hemos visto que realmente son casos que suceden aún en el círculo del mundo cristiano, entre creyentes de repente ocurren estas cosas, porque no solo se da por una condición en lo que tiene que ver porque la persona desenfocada, por una baja estima, de repente comienza a reaccionar, no, hay condiciones que se dan que constituyen todo un cuadro de patología que indican realmente que la persona que ha sido víctima de algunas condiciones especiales puede reaccionar de esta forma aún de manera inconsciente y puede afectar no solo a sí mismo, sobre todo a la otra persona. Nuestro fiel consejo, iniciando lo que tiene que ver con soluciones en este sentido, si usted tiene una relación, no busque 1000 razones para celar. No busque que es por esto, que es por aquello, que es porque vio, que fue porque le dijeron, que es porque usted cree, que es porque usted supone, que fue porque en una relación anterior a usted le fueron infiel. No busque 1000 razones para celar, porque al final esto se puede convertir en un círculo vicioso en el cual usted busque la mínima excusa para dar cabida a los celos y para que la relación finalmente sea destruida y posiblemente la vida de la persona a quien usted dice amar y también la vida suya. Los expertos aseguran también que los celos son una proyección, muchas veces constituyen los celos una proyección con frecuencia de la propia infidelidad de la persona que está celando. Escuche lo que los expertos aseguran en este sentido, que los celos son una proyección de la propia infidelidad de la persona que cela. Muchas veces una persona es celosa porque ella misma ha sido infiel anteriormente y luego sospecha que su pareja, sea novio, novia, esposo, esposa, pues también lo sea, debido a que está juzgando por su condición. Y en ese sentido, existen algunas ideas que no son reales, podríamos llamarle tabúes, algunas ideas realmente carentes de base con relación a los celos. Alguien, por ejemplo, dice, bueno, lo que ocurre es que el celo es de Dios, porque Dios mismo es celoso. Él dice que es fuerte, celoso. Pero escuche, es muy diferente en el sentido que la Biblia habla acerca de Dios cuando dice que nuestro Dios es fuerte y celoso. Es una condición que le atribuye a Dios con relación a cómo Dios repudia el pecado y cómo cuida y guarda en una forma tan estricta y especial a sus hijos e hijas. Por eso se expresa de esa manera en lo que es el segundo mandamiento de la ley de Dios, cuando prohíbe la adoración de imágenes. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Y dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de la manera como Dios detesta el pecado, pero no está hablando de una obsesión como ocurre en el ser humano, que se convierte en una condición enfermiza, en sentimientos tóxicos que dañan todo lo que tocan, todo lo que está alrededor. Y por eso Dios mismo le dio al ser humano libertad para elegir, le dio libre albedrío. En ese sentido está demostrando que Dios no tiene ese sentimiento tóxico que posee muchas veces la persona hacia su pareja, porque de lo contrario Dios no le había dado libertad para elegir al ser humano. Todavía hasta el final de la historia Dios le estará dando a la humanidad libertad para elegir, libertad para escoger. Ahora, ¿cuáles son soluciones bien prácticas con relación a los celos? Soluciones, ¿cómo evitar los celos?
En primer lugar, dentro del contexto de lo que venimos diciendo hasta aquí, te quiero dar algunos consejos prácticos de cómo evitar ser dominado, cómo evitar ser dominados por los celos. Número uno, teniendo una mente renovada por Cristo y permitiendo que Él sea el dueño absoluto de tu vida y también de tus pensamientos, no dejando que finalmente el enemigo se posesione de algún sentimiento que domine para causar un mal. En segundo lugar, orar por la persona con la que deseas tener algún tipo de relación de noviazgo, con la que deseas unir tu vida en un futuro, pero que anticipes orando por esa persona para que Dios te dé una buena respuesta, para que tu selección sea la correcta, para que no tengas dudas con relación a tus sentimientos, para que no tengas inseguridad con relación a esa persona. También tener la mejor comunicación posible para que no haya mala interpretación de las cosas. Aquí mismo, en Santo Domingo, aquí en la ciudad capital, hace un par de décadas atrás, cuando estaba recién llegado a esta ciudad, recuerdo el caso de una señora, hermana de una compañera de trabajo, una señora, como el esposo le dio un golpe que la dejó tendida por muerta en el suelo. ¿Y cómo ocurrió todo? Bueno, él llegaba de la calle, ella estaba en la cocina, que estaba en una parte lateral de la vivienda, y ella estaba allí justamente haciendo limpiezas en la cocina, cuando en la puerta que daba a esa parte del patio, a ese callejón que estaba de ese lado, él se detuvo antes de llegar a la casa, como hacen algunos que se detienen, llegan sigilosamente, a veces sorprenden en algo, viven con una sospecha. Así que él miró a través de ese callejón y notó la sombra que estaba en el callejón, la sombra que proyectaba el cuerpo de su esposa que estaba haciendo limpiezas en la cocina. Pero ¿qué pensó él? ¿Qué se imaginó en la mente enfermiza y tóxica que tenía? Que había alguien en la cocina hablando con su esposo, que era un hombre que estaba hablando con ella, y entonces se apresuró, entró a la casa de manera bruta, buscó un palo de una estructura bien gruesa, y llegó a la cocina y primero le dio por la cabeza a la esposa, la cual cayó en el suelo como muerta, y salió luego por el callejón buscando a la persona que estaba hablando con ella, que él se imaginó cuando era la sombra de su propia esposa. Claro, ante esa situación ya la familia de esta señora no pudo soportar más y tuvieron que quitársela a las fuerzas y con todos los medios legales para que no terminara de matarla. Este era un caso entre muchos que se habían suscitado en esa casa, en esa familia. Qué terrible es lo que puede derivarse de lo que ocurre en la mente de una persona que se crea alucinaciones, porque esto es una condición ya de patología que solo profesionales de la conducta y con situaciones mayores pudieran dar algún tipo de solución en algún grado. En otro caso, quiero aconsejarte también tener un corazón humilde y dispuesto a ser transformado día a día por Cristo Jesús. Es posible que tú tengas condiciones de tu niñez, condiciones del ambiente donde te criaste, que eran normal las expresiones de celos entre la familia, y tú veías cómo de repente tu madre saltaba sobre tu padre golpeándolo, o tu padre sobre tu madre por celos, y tú crees que esa es la condición normal. Esa no es la condición normal. Eso trae tragedia, eso trae desgracia para toda la familia. ¿Cómo librarse de esta situación? Además de los consejos preventivos que ya te he expresado. Si lastimosamente ya caíste en las redes, en las garras de los celos, y te es muy difícil salir de ellos, te quiero dar entonces algunas recomendaciones prácticas para que puedas ser libre de esa obra de la carne, como la cataloga el apóstol Pablo. Los celos en sentido general, como llegó a decir el psicólogo Albert Ellis, son el dragón. Los celos son el dragón que asesina el amor fingiendo querer mantenerlo vivo. Quiero repetir esa frase del doctor, este psicólogo famoso del siglo XX, el doctor Albert Ellis. Él dijo: los celos son el dragón que asesina el amor fingiendo querer mantenerlo vivo. El dragón que asesina el amor
fingiendo querer mantenerlo vivo. Tremenda descripción. También Sigmund Freud llegó a hablar acerca de los celos enfermizos como una condición que tiene de base traumas en las personas que también han enfrentado situaciones similares en el ambiente, que en la crianza no tuvieron nada que le alimentara la estima propia y como producto de la inseguridad dan como resultado esta condición. Son los mismos celos que presenta Shakespeare en su obra Otelo, que llevan finalmente a la tragedia, a la muerte. Y claro, quiero que estés alerta de algo, amigo y hermano. Hay personalidades y combinación de lo que es tu temperamento, que son más vulnerables a la sospecha, a estar rumiando la desconfianza con la persona que dicen que aman. Hay personas que son más vulnerables a eso. Es común por eso ver que entre varios hermanos a veces todos ellos manifiestan celos de manera enfermiza, de manera tóxica en sus relaciones. Así que ojo con eso. En la familia donde vas a entrar para entablar una relación, que ya esa será parte de tu familia también, observa si se dan estos estallidos. Observa si ya hay algunos de los miembros de esa familia, entre los hermanos, entre las hermanas, que ya han contraído matrimonio, y mira a ver el tipo de relación que lleva, porque esto con frecuencia tiende a ser un común denominador en ciertos ambientes y en ciertas personalidades. Por eso debes mantenerte alerta en el nombre del Señor. Los celos realmente son asesinos, porque los celos producen agresiones, daños a la integridad no solo moral de la persona cuando se le difama, producto de la imaginación del que posee los celos, no solo se le difama. Y en esta era de la informática, de las redes sociales, hemos visto cómo algunas personalidades del mundo político, del arte, hasta del mundo religioso, han resultado ser difamadas por la explosión de ira de esa pareja, de ese cónyuge que fue dominado por los celos enfermizos, por sentimientos tóxicos, para luego mostrarse con una cara de arrepentimiento, con un rostro de que cometió un error, disculpándose, pero ya el daño está hecho. Pero no solo daña la moral, eso es solo una alerta, y una alerta roja, porque puede incluso provocar el daño de la persona con asesinato, con homicidio, con feminicidios, como ocurren, y la tasa está tan elevada, sobre todo en países subdesarrollados, donde todavía producto del tipo de mentalidad de muchas personas, incluyendo muchos hombres, porque déjeme decirle, según los datos de criminología a nivel mundial, el 95% de los crímenes los protagonizan hombres. Así que en muchos casos las víctimas son las mujeres. Lamentablemente, la perversidad que provocan los celos, la perversidad, el deseo de controlar a la otra persona, el egoísmo, arruinan vidas de personas que los celosos realmente nunca han valorado, nunca han dado el valor que merecen, nunca le han dado el sitial que debieran tener. Es un sentimiento realmente que tiene como trasfondo una postura maquiavélica que piensa que el fin justifica los medios para llegar a su objetivo finalmente. El psicópata, poseedor de la celopatía, carece de empatía totalmente, de sentimiento de culpa, no tiene sensibilidad, nunca se va a sentir culpable, puede darle muerte a la persona que es objeto de su celo, a la víctima de su celopatía, y no se va a sentir culpable. Lo hemos visto, todavía están en las cárceles cumpliendo condena y no se le nota arrepentimiento en el tribunal, en la corte, cuando se le está juzgando. La forma como se refieren cuando se le hace una pregunta a la persona que está muerta demuestra que definitivamente no tienen nada de sensibilidad. Eso nos dice que los celos pueden convertir a una persona en un monstruo totalmente hecho. La persona no es consciente, está totalmente dominado por una fuerza sobrenatural que ya la persona misma, el celópata, no logra controlar. Por eso nunca piense que tratando de razonar con la persona las cosas van a cambiar, que tratando de mostrarle evidencia, que llamándole a tal o cual persona que estuvo allí, que vio, que no vio. No piense que usted logrará convencer a una persona que es dominada por este tipo de sentimientos.
Nosotros pedimos al Señor Jesús que reprenda todo tipo de mal espíritu que tiende a dominar a las personas cuando tiene este tipo de sentimientos enfermizos, este tipo de sensaciones tóxicas. Pero una de las cosas que usted puede hacer cuando nota que las condiciones, que el cuadro, que los rasgos, que los síntomas que realmente tiene su pareja, tiene su cónyuge, o sea su novio, su novia, es de este tipo enfermizo, no espere un desenlace fatal. De los pasos que tiene que dar, pero el primer paso es el alejamiento inmediato. No tienen que mediar palabras, para eso existen los medios que usted puede comunicarse a distancia. No acepte ningún tipo de cita donde le dice, está bien, pero vamos a conversar en tal lugar. Hemos visto tragedias graves de personas que conocemos, personas por las cuales teníamos una alta estima, que cedieron ante los ruegos, ante las lágrimas fingidas de un celópata que le dijo, mira, vamos a reunirnos en tal lugar, yo solo quiero que dejemos las cosas claras, aunque ya no tengamos más nada. Y esa cita constituyó el final de esa vida, constituyó el final, y muchas veces ocurrió la muerte de los dos, dejando a niños en la orfandad, sembrando la tragedia y el dolor en varias familias. No acepte ni siquiera una cita de quien usted ha visto, el menor ha visto, la menor vislumbre de lo que es esta condición de celopatía. No se vea solo con una persona así, y ya ni siquiera en grupos. Hemos visto donde hasta las personas que han acompañado tratando de darle seguridad a la víctima han salido muertas, porque la persona que es dominada por este sentimiento malsano, a la hora de provocar muerte, no tiene miramiento, no tiene que ver con el escenario, porque no respeta a nada ni a nadie. Es por eso que queremos rogarte en el nombre del Señor, da los pasos para que salgas de la zona de peligro. Abandona inmediatamente la zona de peligro. Busca ayuda profesional experta. Busca las autoridades competentes en ese sentido. No le sigas el juego. Es posible que ya te sientas hasta culpable, hayas llegado a ese plano, pero no te sientas culpable. En el nombre de Cristo, despierta a la realidad que estás viviendo y dale la oportunidad a Cristo de que rescate tu vida. No todo está perdido. Y si tú eres la persona, si por casualidad, si el Espíritu Santo hizo la obra de permitir que tú, que tienes ese problema, tú mismo, que eres el celópata, el que tiene ese sentimiento tóxico, si por la gracia de Dios tú estás allí escuchando, busca ayuda, porque tú solo no podrás controlarlo. Tus pensamientos te van a engañar, te van a hacer creer que el problema es la otra persona, y vas a terminar en el sepulcro como otros tantos, o finalmente viendo tus días ser descontados en una cárcel fría, alejada de todo, donde ya no importará que recapacites. Solo Dios tiene el poder de llevarte a tomar la decisión adecuada. Solo Dios tiene el poder de vencer este pecado capital de los celos, este pecado terrible, porque como hemos visto, esta es una condición terrible, causante de la mayor cantidad de muertes que tienen que ver en el ámbito familiar, con la violencia intrafamiliar. Y Dios te quiere dar la victoria. Dios quiere visitar tu familia en este día y darte una luz de esperanza y llevar una solución definitiva a lo que posiblemente ya te estabas acostumbrando, mal acostumbrando a una situación como esta. Cristo te quiere dar la victoria. Por eso te invito a aceptar la gracia de Dios, a aceptar la ayuda que proviene del cielo, a aceptar la ayuda también que te podemos proveer de manera profesional, a través de un equipo de personas que se ha capacitado en esa área, a través de las autoridades también que el Estado ha dotado como competentes en esa área para librarte de una muerte segura o de la desgracia y para darte una segunda oportunidad. Tú te la mereces. No te condenes a vivir el resto de tu vida soportando esas cosas que finalmente darán al traste la muerte. Dios no quiere eso para ti. No te resignes. No le hagas caso a las personas que te dirán que Dios lo quiso así. No te conformes en eso. No creas que Dios es el que le va a buscar una solución si tú no das los pasos. Las promesas de Dios son condicionales. Mira que te mando que te esfuerces. Una sola llamada puede cambiar tu vida, puede salvar la vida tuya y la de los tuyos.
porque hemos visto que en arranques de ira muchas veces se ha ido la familia completa al sepulcro. Todo eso lo hemos visto. Por la gracia de Dios, hoy victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hemos visto entonces que existen celos enfermizos, malsanos, que pueden provocar la muerte de la persona, tragedias en la familia. Hemos visto la manera como la Biblia los presenta, los casos de celo desde el cielo hasta la tierra y en toda la historia de la redención. Hemos visto también cómo los celos pueden provocar la envidia en el ámbito laboral, en el ámbito de los estudios, en el ámbito de la familia, en un vecindario, en cualquier ambiente donde hay personas, donde hay relaciones de amistad, donde existen relaciones más cercanas, pueden provocarse estos celos enfermizos que pueden dañar la vida de las personas y de la familia. También hemos visto cómo ocurre la maldad en el corazón de la persona que le da abrigo a los celos, a ese pecado capital realmente, cómo se produce el egoísmo, cómo la persona que ha pasado por una condición similar, el que ha entrado en una ruptura, para poner un ejemplo, el que ha terminado con una relación, porque la persona con quien entabló la relación realmente tenía esos sentimientos tóxicos de los celos, cómo esa persona también puede ser vulnerable a otra vez caer en el mismo círculo vicioso, a preferir a una persona con las mismas características. Por eso, cuando has salido de una relación tóxica, el primer paso es buscar ayuda. El primero, para que cuando te des la nueva oportunidad, logres entablar una relación sana en el nombre del Señor. Así te la merece. ¿Qué hacer para alejar a las personas con la condición de celo? Si ya tienes una relación entablada con alguien que tiene esas características, tienes que buscar ayuda. Buscar ayuda, porque no bastará que tú intentes alejarte. Tendrán que mediar otras razones. Hemos visto personas que han salido de la cárcel, como vimos hace 2 años, tristemente en la región este del país. Alguien que salió de la cárcel porque tenía una medida de restricción, un alejamiento, lo violó, cayó en la cárcel producto de violar esa medida de distanciamiento y desde que salió de la cárcel fue a matar a su víctima. Así que no basta incluso a veces que medie la misma autoridad. Hay pasos que debes dar consciente porque estás trabajando con un enemigo peligroso. Así que al acercarse para entablar una relación, hay aspectos que debes tener en cuenta para tú descubrir con tiempo, antes de que se creen lazos de mucha intimidad, que luego hagan sentir al celoso que es el dueño tuyo. Primero debes detectar algunas cosas y por eso debes buscar ayuda. Este es un camino en el que Dios quiere darte la ayuda, quiere darte la victoria. Mi amigo y hermano, Dios te dará la victoria en este día para honra y gloria de su nombre. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ella nos orienta en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas del saber. Y como pueblo que cree en un Dios todopoderoso, reclamamos las promesas, Señor, para que se cumplan en cada familia que hemos mencionado, en cada persona que compone esa familia que atraviesa algún momento difícil, en cada persona que atraviesa una situación de celos en su familia, en sus relaciones. Dale esta luz, Señor, y la fuerza para tomar la decisión adecuada. Como iglesia, como pueblo, como creyentes, no estamos de acuerdo con la manifestación de la violencia intrafamiliar, con el tolerar a los que tienen celos enfermizos. No estamos de acuerdo. El Señor ha establecido límites y el ser humano tiene una dignidad que debe ser cuidada y valorada. Te ruego, Señor, que nos permitas en esta hora recibir tu bendición. Asiste a cada familia, a cada persona, a todos los hermanos y amigos que se han unido en este estudio y fortalécelo en las decisiones que deben tomar y que tu gracia haga milagros